acaba de decir aquí don Vladimir que yo prefiero a Melvin que a Alfaro. Bueno, no es tan grave el asunto como puede ser ni una mezcla Melvin-Alfaro. No, es que me llamó la atención hoy que venía manejando en un programa en que estaban consultando sobre ese tratar de establecer un acuerdo entre la posición del gobierno y la posición de la oposición, perdonen la redundancia, respecto a la cuestión impositiva y a la cuestión de la economía en ciertos gastos excesivos, etcétera. Hay todo un discurso sobre eso. Y hablando Álvarez de Santi, que es el que preside actualmente la Asamblea, muy ponderado, muy racional, explicando que, bueno, que ellos tenían su posición, pero que con esas barbaridades que se habían dicho, de que ellos querían votar a 50.000 o a 60.000, y que no era cierto, pero bueno, aceptemos que podía haber una duda. Entonces llegaron a aceptar la posición del gobierno en su planteamiento, que entonces se acababa ya y entonces llaman al ministro de la Presidencia. Yo tuve que apagar porque qué horror, es que no había la menor intención de ponerse de acuerdo. Es decir, y entonces, bueno, pero ¿y el presidente qué dice? No he hablado con él, no he hablado con él. En fin, es muy lamentable lo que está pasando, porque se nota no solo una falta de acuerdo, una falta de voluntad de llegar a una solución para el país. Por amor de Dios, los que estamos perdiendo somos los costarricenses, y sobre todo cierto grupo de personas que es enorme, ¿verdad? Un porcentaje enorme de personas que están en malísimas condiciones de vida y que tienen que buscarse una fórmula para ir, no digo arreglarlo del todo, pero ir solucionando paulatinamente esa situación. Y ese planteamiento así, tan negativo. Pero perdóname mi falta de ignorancia. Como falta de ignorancia. Es que yo no estaba al tanto de los detalles. Vamos a ver, lo que Álvarez de Santi... Me sorprendió muy bien Álvarez de Santi. Informa es que ha sido acogida por parte de las fracciones no gubernamentales. Sí. Una iniciativa del gobierno, ¿no es así? Exactamente. Entonces ahí es donde la cosa, mire, me parece que es como el barco que va a chocar al faro, ¿verdad? Porque Alfaro es el ministro. Por eso lo dije. Porque enviar a Carlos Monge al faro. No, es que es como el canto de sirenas, exactamente, sí. Al faro. Sí. ¿Por qué? No, yo no entiendo. La verdad, hay cosas que me resisto a comprender. No, yo no lo entendería. Me parece irracional. La propuesta del gobierno en su esencia es elevar el impuesto al valor agregado. Sí, bueno. Del 13 al... Esa es la oficial. Sí, Por claro. otro lado, el partido de gobierno había pactado en la Asamblea Legislativa con el Frente Amplio el 13. Sí, pero eso lo rechazó el gobierno. Bueno, lo cual era como un absurdo que el gobierno y partido legislativo, la parte, estuvieran en bandos distintos, ¿verdad? Ya la jefa de fracción dijo, mea culpa, mi máxima pero digamos culpa. ya, ahora los partidos han llegado más o menos a un acuerdo en las cosas fundamentales con el gobierno. Ajá. Y eso está bien. Sí, claro. Y eso, como son materia fiscal, de impuestos y de recortes, porque el paquete fundamental son los recortes. Exactamente. Para aprobar los impuestos hay que meter recortes, eso es lo que se ha dicho. Entonces, ahí hay algunas propuestas que pueden tener algunos efectos, pero que se ha alarmado a la población, haciendo ver como que esos efectos van a despedir 80.000 personas. El gobierno ha dicho que lo más 55.000. Al final de cuentas, a mí aún así, aún en ese lenguaje, me parece absurdo estar amenazando con los despidos de las personas, porque si no se habla de una reestructuración institucional, ahora sí, del ministerio, de instituciones, donde por organización administrativa tenga que hacerse un recorte personal, no se puede despedir a nadie. Vamos a entenderlo así. Es decir,
Nosotros vivimos en un país de derechos adquiridos. Sí, sí, así es. El que tiene trabajo y plaza fija y estabilidad no lo pueden echar fácilmente. Está el servicio civil, están los tribunales, están las leyes de trabajo, están las mismas convenciones civil está medio colectivas. desteñido. No importa, pero la ley protege, digamos, la estabilidad laboral. Sí, claro. Es una claro. conquista en este país, desde el 48 para acá. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que eso no es tan sencillo. Si el gobierno ahora dice, el Ministerio de Educación, han amenazado que van a echar algo así los como maestros, sí, sí. 25,000 o 30,000 maestros. Sí, no, digo, no, pero no, que no. eso es lo más idiota del mundo. No, Pero es esa amenaza, ¿de absurdo. dónde viene? Ha surgido ahí de voces sindicalistas y de otros lados Bueno, pues. que sienten que ahí hay una amenaza porque han tratado de ver como Los que amenazan son ellos con Perdón. una huelga general. No, sí, No, pero es que eso al lo mismo vi. tiempo el Pero- gobierno está asegurando el 8% del Producto Interno Bruto para el sector educativo, que así no es. es la universidad, que tiene su propio presupuesto, Sí, las sí. universidades. Entonces, da la sensación más bien de que con la aprobación o con la asignación de los recursos al 8% del Producto Interno Bruto, el sector educativo va a tener estabilidad en lo que existe hoy, en los 120,000 maestros claro. sindicalizados y no sindicalizados unos cuantos más, porque el sector privado de la educación no juega ahí. Aquí estamos hablando del sector nada más estatal. claro. Entonces, en ese sentido, con una carga que tenemos alrededor de 30,000 o 40,000 maestros unidocentes que hay, que es una cosa terrible en este país, es decir, ¿cómo vamos a eliminar maestros? Si además apostamos al proceso educativo, apostamos al proceso tecnológico, apostamos a una gran cantidad de procesos que tienen que ver con la incorporación cada vez más amplia de escolares, de niños y de adolescentes. Entonces, eso es absurdo pensarlo así. Los sindicatos más bien deberían, mandémosles una lucecita, luchar por la estabilidad de los que son interinos y luchar por la ampliación de esas escuelas unidocentes a que tengan por lo menos 2 maestros. Y entonces ir mejorando condiciones de trabajo e ir agregando trabajadores. Pero nadie está pensando, me parece a mí, en despedir maestros, porque eso sería Claro, el ahorcamiento no. para el gobierno y para la sociedad costarricense. Lo que me preocupa, Entonces, Vladimir, es amenazar con huelgas en esa dirección, si no hay una perspectiva concreta, es como hacer un paseo por la calle. Nada más claro. gritando, con pancarta y Claro, todo. Hay sí, que ir a lo concreto. Sí, no, pero lo que me da la impresión por la estructura nuestra de algunos de los sindicatos es que lo que quieren defender son las ganguerías y las sinvergüenzadas que abundan no en los ministerios, bueno, en los ministerios también, pero en las entes autónomas, ¿verdad? Y eso no puede ser, ¿verdad? Eso hay que ir negociando y recortando, porque no, ¿cómo va a ser que existan, por ejemplo, en Recope, si un empleado de Recope está a 500 metros de Recope, ya le pagan el día aparte, ¿cómo se llama? Sonaje. ¿Sí? Viático. Viático, sí. Viáticos. Eso es absurdo. Sí, Bueno, hoy es hay absurdo. ciertas cosas de esas. Hoy es absurdo. Sí. Hace 50 años Sí, había que había que pagar viáticos. había que llevar machete por si acaso. Sí, claro. Bueno. No. Sí, claro. Claro, los viáticos que pagaban las universidades para ir a Pérez Celedón a dormir, ahí a dar una charla, eran tan ridículos que terminaba uno pagando el hotel. Sí, Sí, porque claro. no alcanzaba apenas nada más que para el desayuno. Por poner un ejemplo, no estoy exagerando, pero así era. Porque estaban con una tabla, con una tarifa ahí. ¿Verdad? Pero digamos, ese era un aspecto secundario. Al final de cuentas hay ciertos trabajos que tienen que pagarse ciertos gastos de quienes los ejecutan, y ahí, porque no es a cargo del salario de la persona. Salvo cuando hay así casi una vocación apostólica, que alguien puede decir, no, yo pago lo mío y ya está. ¿No? Porque además había que entregar facturas hasta de Pero a 800 mí, pesos, Vladimir, ¿no? Por un café. lo que me preocupa es que hay alguna cerrazón a nivel sindical de que no se percatan que si no se llega a un arreglo hay una quiebra nacional. Es decir, nosotros estamos con un 6% de déficit, ya avanzando hacia un 7%. Lo que no se ha explicado nunca es con certeza es ese déficit, ¿qué lo origina? Si lo originan esos pluses, si lo originan las convenciones, porque ahora todo eso suma. Sí, claro. Pero en realidad, ¿qué fue lo que
originó el déficit, Sí, porque bueno. el déficit se origina principalmente por los destinos de los dineros. Sí, no, bueno. claro. Entonces, No, ni duda. es como cuando nos endeudamos. Nosotros pasamos de 400 millones de dólares de deuda pública a 2.400 millones en el gobierno de Daniel Oduber, porque Daniel Oduber pedía préstamos internacionales y le decían al gobierno, mire, no le podemos dar los 50 millones que usted pide, si quiere 200, y si no, no le damos los 50, ay, vengan los 200, y así fue. Y cuando salimos del gobierno Oduber, habíamos crecido de 400 a 2.400 millones, y ahí siguió la bola. Pero entonces, ese volumen de plata, nunca hemos hecho el estudio adecuado de a dónde se destinó, quiénes fueron los beneficiados, y ahora sí, porque el resto se lo trasladaron a la gente. Ahora, uno podría preguntarse, y así, con el pie en el suelo, si haciendo un análisis podemos determinar que el valor de la infraestructura que se construyó con esos préstamos Podía ser buena. realmente vale Sí, esa claro. deuda. Es otra cosa, ahí sí uno se endeuda para Se comprar perdió una casa. en ese periodo de Daniel con la creación de la famosa CODESA. Bueno, Ahí se porque perdió, pero la idea era excelente. fue el presidente que tuvo la mayor y mejor idea de un Estado empresarial en el buen sentido de la palabra exactamente. y un Estado emprendedor, para usar un término actual. Sí, Pero vino el gobierno de Carazo y eliminó CODESA. sí. Carazo empezó a establecer las privatizaciones de Estado, que nadie se las reclama a él. Sí, eso es. Bueno, pero ok, Carazo eliminó CODESA. 20 y pico de empresas del Estado pero eran en ese CODESA momento. iba muy mal. Pero vea lo curioso de eso, Álvaro. Lo mal de algunas empresas de CODESA resultaron bien cuando fueron privatizadas Ah, sí, claro. por la misma gente que administraba las del Sí, de Estado. acuerdo, por eso. ¿Cómo es eso? No, es la pregunta explíqueme a mí eso. de los 50.000 ¿Por dólares. qué cuando están con el Estado administran mal y cuando están en el sector privado administran bien? Sí, así es. No, Ah. tenés toda la razón. ¿De ahí? Esa pregunta me la he hecho yo muchas veces. Es un trompo en un dedo. Sí, hay que valer el tronco con la uña. Es una uña, claro. porque el dedo te lo rompe. Sí, Pero esas preguntas. Yo jugué el trompo, pero no me acuerdo de haberlo bailado en una uña. El- En el puñito. El poquito, ahí era donde daba gusto. Bueno, lo que pasa es que la posibilidad de analizar objetivamente esas cosas, digamos, echando luz para atrás, es muy remota porque ya los acomodos ideológicos que se han dado de mucha gente hacen que ahora echen para sus no, arcos. pero sí convendría en hacer un análisis como ese que hiciste Un ahora. equipo de argentinos que venga y... ¡Ah! Ahí está. Que les paguemos algo. Pero... Y es una situación que se da en escala mayor en otros países donde se ha incurrido en medidas más rápidas de privatización, ¿verdad? Imagínense lo que pasó en los países del bloque oriental cuando aquello se cayó. Sí, bueno, ahí hubo de todo, bueno, pero pasado un tiempo se produjo una estabilidad que ahora a algunos los tiene satisfechos, ¿verdad? A otros no tanto. Pues que hubo una redistribución de la riqueza del Estado que nadie controló, ¿eh? No, pero hicieron igual. unos grupos de Bueno, pues es que mafia. aquí tampoco la controlaron. Exacto. Es decir, Ah, no, tampoco- yo sé. Es que hay una constante en el comportamiento humano que yo creo que tratar de aprovecharse. yo creo que está un poco en el análisis que hace Zizek de lo que está ocurriendo en el mundo, porque uno no puede hablar en estos tiempos. Una de las cosas que es difícil definir es eso que llaman el bien común, del que tanto hablábamos antes. El bien común ya no existe, no se puede definir. Es que a veces es como un burro. No, no, no. hay una idea de que existe el bien, Sí, claro. pero el bien entendido era más Mira, fácil hay una entenderlo. idea vaga de lo que significa el bien. Bueno. Perdón.
Pero en Muy baja. En otra época era muy fácil manejarla porque, digamos, el bien estaba relacionado, qué sé yo, por ejemplo, Bueno, eran dogmas. con Dios. Por eso, puros dogmas, así es muy fácil. Y hubo una época en que explicar las estaba cosas. relacionada con la patria y era cuando estaban dispuestos a irse a dar de garrotazos en los campos de batalla como estúpidos. Sí, así es. Pero, el bien común y la tirada es que ya al usar ese Ese eslogan. bien común, el término bien común, lo de bien uno se lo mastica, bien, pero lo de común no suena comunista. Ahí ya la cosa se pone seria, ¿verdad? Pero bueno, este caso, yo estaba viendo en las noticias de la amenaza de huelga para el lunes. Y médicos, y me sentí confundido porque, bueno, ahí dice, mientras se está no sos el discutiendo, único. mientras se está discutiendo, ¿por qué? ¿Va? No, uno podría pensar que cuando se está discutiendo un proyecto de ley, perfectamente puede haber movilización al Congreso de presión de distintos sectores. Eso Claro, está bien. claro. Exacto. ¿verdad? No, eso es, Que hayan eso marchas vale. y que haya presión. En busca del bien común. Deja bien como. Distinto es si se convoca una huelga al Congreso para mientras se discute un proyecto de ley, porque la ley puede discutirse durante semanas o meses. Sí, claro. claro. Entonces, ¿a qué vamos? A una huelga tan amplia que paralice el país. No hay condiciones en este país para eso, no hay sindicatos en capacidad de eso. No tienen capacidad de Entonces, movilización. tampoco tiene sentido convocar a cosas técnicamente imposibles. Es decir, las luchas sociales, las huelgas, las marchas deben ir con objetivos posibles, en alguna parte posible. No se puede movilizar a la gente solo con cosas imposibles porque la gente se desgasta y también se desanima. Me parece que hay necesariamente que los sindicatos deben hacer necesariamente una revisión de objetivos y de planteamientos de lucha y de movilización. Uno se pregunta Y a veces hasta se dirigen mal. A veces van a la presidencia de la República cuando deben ir a la Asamblea. Van a la presidencia de la República cuando deben ir a un ministerio. Y al revés. Y entonces como que uno dice, esto es como un paseo nada más. Sí, hay una mecánica sindical que está equivocada, ¿verdad? No tanto arcaica como desordenada, ¿verdad? Ocurrencial también. Y después hay unas disputas internas dentro de los sindicatos también. Por ejemplo, en este momento, el único sindicato en el sector magisterial que tiene una convención colectiva es el sindicato de maestros, el sindicato de educadores. ANDE y APSE se han transformado en sindicatos. Tienen un poco más de afiliados que SEC, ¿verdad? Que el sindicato de educadores. Entonces, quieren discutir ahora sus propias convenciones contra una que ya existe. Sí. Lo cual es un absurdo, porque la que está vigente es la del SEC y tiene que discutirse en estas semanas o meses. Y lo correcto sería que más bien se sumaran alrededor de eso en intención de mejorarla, mantenerla o lo que sea. Pero si no me quieren equivoco, discutir sus propias convenciones o desplazar al SEC, el único sindicato que tiene convención, para empezar a discutir una nueva que puede llevarse meses de meses. Pero hasta donde yo recuerdo, digamos, de mi experiencia a mí me tocó discutir varias convenciones colectivas, ya no recuerdo el número, pero hubo uno incluso que yo no era rector todavía, Claudio Gutiérrez me encargó, don Claudio Gutiérrez, pero el asunto es este, yo tenía siempre la convicción de que cuando estaba discutiendo con el Sindeo, lo que ahí se acordara afectaba a todos los trabajadores de la universidad, no solo a los que eran miembros del Sindeo. Igual la convención del SEC, sí, beneficia a todos. Claro, Lo que pasa es que a la hora de discutir la nueva convención quieren una representación en esa discusión, pero mayor a la gente del SEC, porque son sindicatos teóricamente más grandes, pero es un absurdo eso. Sí, eso no tiene sentido, porque es entorpecer la línea de defensa, ¿verdad? Es como... Sí, claro. Qué raro. O debilitar las virtudes de ese ¿cómo se llama? De ese acuerdo sindical en el SEC. En lo que yo conozco de esa convención, me parece que es una convención bastante buena y correcta y en un 90 y pico %, digamos, es muy profesional. Tiene que ver con cosas
de calidad en el proceso educativo, de manera que lo demás es meter reivindicaciones que en este momento de pronto es más conveniente mantener la convención existente en sus fundamentos esenciales que luchar por agregar cosas que chocan con las políticas de gobierno u otras que pueden traerse al traste todo. O que debilitan el actual. Sí, claro. Ese es el problema. No, y es donde, en el momento en que hablaste de ese problema, yo me quedó claro que si hay la convención colectiva, en el momento que se adopta, genera características de ley, ¿no? Sí, claro. Cuando se discutía la paz Brest-Litov, 1918-19 por ahí, entre Alemania y la Rusia soviética en ese momento, recién triunfada la revolución, los alemanes se estaban llevando Letonia, Estonia y Lituania, que pertenecían a la Rusia zarista, ¿verdad? Entonces el Partido Comunista Bolchevique tenía una discusión sobre eso. Y Lenin, muy astutamente, dijo que había que entregar esos territorios. Y entonces puso un ejemplo muy sencillo. Dice, si uno va por la calle y le aparece un ladrón a uno que le dice la bolsa o la vida y lo amenaza con una pistola, ¿qué hace uno? Dice, uno entrega la bolsa porque con la vida puede recuperarla otra vez. Claro, claro. Y eso sucedió después de 1945, claro, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Letonia, Estonia y Lituania se volvieron a reincorporar como repúblicas soviéticas. Igual pasa en la lucha sindical. Hay momentos en que los sindicatos tienen que entender cuál es la realidad real del momento para o no pedir cosas en exceso o pedir cosas que permitan tener las convenciones para poderlas mejorar con el tiempo. No, Me parece a mí. Sí, te parece. Sí, que no perderlas. Es como la bolsa o la vida. Es que Sí, muy bien. Al final, Ese ejemplo la acción sindical es una acción política. Es que creo que... Toda acción sindical es sí, política, sí, es entonces, cierto. se les olvida ese detalle. ¿Cuánto tiempo tenía Rusia, el zarista de la guerra con Alemania? Tamaño rato. Se interrumpía y volvían ya. Bueno, hay hasta películas muy buenas sobre el problema, ¿verdad? Era tremendo, ¿verdad? Ese es un razonamiento realista, simple. Claro. Tenemos que aterrizar porque ya me dijeron el número 1. Ya te apuntaron. Después el 2. Te apuntaron y en el con 3 me corta la cabeza. el silencio o la vida. Sí.